A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis, la verdad. Estamos felices de poder volver a tener este contacto semanal con todos ustedes. Bueno, ¿qué tal? Mirá, Silvana, una cantidad de mensajes que hemos tenido la última semana. Ayer estuvimos orando en la iglesia por todos los pedidos y bueno, deseamos también tener testimonios, las respuestas de esos mensajes. Pero estamos contentos de estar acá. Estamos muy contentos y le damos la bienvenida a todos los que nos siguen semana a semana, aquellos que se comunican también por primera vez y aquellos que a través de nuestro canal de YouTube también pueden mirar los programas que se van haciendo semanalmente, que es Tierra de Bendición UI. Ahí entran, se suscriben y pueden ver cada uno de los mensajes. Que el otro día entró a mirar la prédica del domingo una persona de acá, que nos ve por acá, pero que entró a través del Facebook. De Facebook también, a través de la red de Facebook entró a la prédica que estábamos teniendo el domingo en la iglesia. Bueno, a todos, muchísimas gracias, bienvenidos. Es lindo el contacto, es linda la comunicación, es lindo el ida y vuelta con todos ustedes. Por lo tanto, cualquier pedido de oración que tenga, hoy vamos a hablar de un imposible. Wow. Hoy vamos a hablar de esos imposibles de la Biblia que uno dice, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer, de ninguna manera. Pasó con Lázaro, hace un tiempo hablamos de Lázaro era imposible, sin embargo Dios lo hizo posible. Y tal vez hoy ya en la audiencia hay gente que está diciendo, ¿cómo es eso de los imposibles? ¿Será que Dios puede hacer algo? Me interesa. ¿Será que Dios puede hacer algo en mi matrimonio, en mi economía, en mi familia, problema con los hijos, con los nietos? ¿Será que Dios puede hacer algo? ¿Que Dios puede cambiar esta realidad? Los médicos dicen una cosa, pero ¿será que Dios puede cambiar aún los diagnósticos? Bueno, eso es un milagro. Y nosotros creemos firmemente en los milagros. Un imposible, un milagro, es parte de eso que uno dice, bueno, esto ya está todo perdido, no hay nada para hacer, ¿no? Yo creo que no es por falta de fe, pero que es la realidad de mucha gente. A veces no ven que el milagro ocurra, lo esperan, lo piden, están un tiempo ahí con el deseo de que ocurra, y como no ha ocurrido durante mucho tiempo, como que bajan la guardia, bajan los brazos y dicen, bueno, si es de Dios que suceda, y si no, bueno, la famosa resignación. Y yo creo que el cristiano nunca debe dar por perdido una batalla, nunca debe dar por perdido algo en lo cual si Dios está en conocimiento, porque la Biblia dice que yo le tengo que hacer saber a Dios mis peticiones. Si yo le hago saber a Dios mis peticiones, es probable que ya desde el primer día que yo empiezo a orar por eso, Dios empieza a responder. Entonces, tal vez la respuesta de Dios, como pasa en el libro de Daniel, que estuvo 3 semanas en venir la respuesta porque había una oposición tremenda del mundo espiritual. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Así que bueno, como siempre arrancamos con el agradecimiento y después con la cita bíblica que nos va a dar el aval bíblico para lo que vamos a estar hablando en esta meditación, que es Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Mire cuál es el imposible. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Qué tremendo testimonio, ¿no? Y qué choque de sentimientos, porque uno se pone a pensar, Jesús vendría con, no sé, por decir algo, con 400, 500 personas que venían felices, contentos de ver milagros,
Y cuando van a entrar a la ciudad de Naín, ven saliendo de la ciudad, los cementerios quedaban fuera de la ciudad, ve saliendo de la ciudad un féretro de un joven, su mamá viuda. Y acá me detengo para hacer una aclaración. Los judíos decían que cuando una mujer quedaba viuda era porque Dios la castigaba quitándole el esposo. Ahora, ¿qué se puede decir de una persona que quedó viuda, pero que a su vez pierde a su único hijo? Doble dolor, ¿no? Digo, porque ya venía atravesando doble maldición. Bueno, también. La maldición la persigue. Perdió primero el esposo y ahora pierde al único hijo, que era también el futuro sustento que esa mujer iba a tener. O sea que esa mujer probablemente ya no tuviera mayor sentido para la vida. ¿Para qué vivir si perdió su amor y ahora perdió a su hijo? Y lo llevaba. Entonces, claro, la gente era muy solidaria compartiendo el dolor, porque es increíble ver que a la gente le gusta llorar con el que llora, pero no reír con el que ríe. Entonces, cuando vieron que esta mujer estaba en una amargura, una tristeza, un dolor tremendo por haber perdido a su hijo, la van a acompañar. Querían acompañarla en el dolor. Y es bueno esa solidaridad en momentos difíciles. Así que salían de la ciudad una multitud llorando. Y muchas veces esas personas que iban acompañando y lloraban, eran de llorar a los gritos, eran de expresiones de dolor desgarradoras. Así que venían por un lado unos cantando y por el otro lado otros llorando. Y ahí, por eso digo, hay un choque de sentimientos entre los que venían con Jesús cantando y los que venían en una situación natural de la vida. Yo sé que nosotros no somos los que cumplimos el ciclo básico que nos enseñaban en sexto de escuela, que el ciclo básico era nacer, vivir, reproducirse y morir. El ciclo básico del espíritu es nacer, vivir, reproducirse o no, pero no morir. Porque la muerte para el cristiano, por más que la muerte física se produce, el ser humano no es un ser vivo que nace, vive y muere. Es un ser viviente, es decir, que tiene eternidad en su corazón, dada por Dios, y hace que esa persona, aunque muera físicamente, sigue viviendo espiritualmente. Por eso es tan importante que nosotros todos los programas, si usted se da cuenta, nosotros todos los programas repetimos 3 oraciones sobre el final. La oración para los nuevos que reciban la salvación para aquellos que se apartaron, se alejaron y tienen que volver, y también una oración general en los milagros que usted está esperando de parte de Dios. Cualquiera de las 3 es importante, pero una de las más importantes es la primera, después la segunda y después la tercera. La primera es la reconciliación, la segunda es la otra oportunidad que Dios te da, y la tercera es un milagro que puede suceder o que la gente está esperando que suceda. Decía que era un choque de emociones, ¿no? Un choque de sentimientos entre una viuda, su hijo muerto, y la gente que la rodeaba que venía llorando. Y saben, si hay algo que puede uno no llegar a entender al principio, son las 2 palabras que usó Jesús para frenar el féretro, para frenar ese sepelio. ¿Sabe cuáles fueron las 2 palabras? Toca el féretro, mira a la madre y le dice, no llores. ¿Qué diría la gente que acompañaba a esa madre? Imagínate decirle a una madre, porque digo, yo creo que no debe haber dolor más grande que el de perder un hijo, no llores en esa situación, ¿no? Es como algo difícil. ¿Sabes que cada vez que yo lo miro, esas 2 palabras, cómo lo habrán visto los que venían con esa madre? ¿Cómo lo habrán visto los que venían llorando? Este hombre está de que loco. Viene y dice, no llores. ¿Cómo no va a llorar? El llanto es la expresión, obviamente, de lo que uno está viviendo en ese momento. Unos capaz que venían cantando y hasta llorando de alegría, porque las lágrimas responden a un acto emocional. Pero que sin duda lo que venía esta mujer y los demás que la venían rodeando era la desesperanza, el futuro complicado. Yo que sé, una cantidad de cosas que venían pasando. ¿Qué pasará con esta mujer? ¿Qué será de la vida de esta mujer? Ahora va a enterrar a su hijo, después no va a querer ni vivir más. Ya no va a tener motivos para vivir. Entonces venían en una situación muy triste y todos venían acompañándola, pero lo que no esperaron es que Jesús detuviera el féretro y le dijera a la madre, no llores. 2 palabras que son muy cortitas, sin embargo hay un mensaje muy profundo detrás de esas palabras, porque Jesús le estaba diciendo, no llores porque algo va a pasar acá. No llores.
Es que sucede a veces cuando leemos la Biblia y dice, no temas, no te entristezcas, no. Y a veces uno está pasando una situación difícil y dice, pero ¿cómo hago entonces? ¿Sabes que hay algo interesante de la Biblia? ¿Sabes cuántas veces no temas dice la Biblia? 365 veces. Para cada día del año, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay Todos veces los que se hace días. difícil no temer. ¿Sabes qué pasa? El temor es algo reflejo. Vos tenés temor sobre todo por cosas que temés que te puedan pasar, tenés temor de robos, tenés temor de accidentes, tenés temor de un montón de cosas, tenés temor de enfermedades. Yo me acuerdo cuando surgió todo esto de la pandemia, hace unos años atrás, que la gente veía las cifras de gente que moría por esta pandemia y pensaban, qué horrible si yo me llego a enfermar con los problemas de salud que tengo, seguramente pueda ser un número más en la estadística de los muertos. Y había gente que tenía mucho temor. Y había gente que no salía de la Influyó calle. muchísimo, sí, sí, Había sí. gente que no salía de su casa porque tenía temor. O sea que el temor, hay muchos temores. Pero uno de los principales temores que la gente tiene es el temor a la muerte. No saben qué va a pasar después de la muerte, no conocen el Evangelio, no conocen la propuesta que Dios les hace a través de la muerte de Cristo en la cruz de poder llegar a la salvación. Entonces, ¿qué hace la gente? Vive en una incertidumbre. Cada día que pasa, más se acercan al día que van a partir a la eternidad y las personas dicen, yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo quiero seguir viviendo. Me lo dijo mi papá a mí. Me dijo, es que yo no quiero morir, estaba muy enfermo. Bueno, papá, pero es la biología y la biología es la que manda. Va a haber un momento que nos vamos a ir de esta vida. Lo que hay que estar es preparado. Y ese es el gran tema que tenemos que predicar para que la gente esté preparada para esa instancia, porque 50 años más, 70 años más, no sé, los años que pueda vivir una persona, tal vez 100 años. Estábamos viendo una famosa conductora de televisión en Argentina que cumplió 99 años. Nos dice, casi 100 años. Bueno, ya empezó a vivir los 100. Lo cierto es que Jesús le dice a esta mujer, no llores. Y tal vez le está diciendo a mucha gente que nos está mirando ahora, le está diciendo las mismas dos palabras, no llores. Tal vez parezca un poco hasta ridículo, ¿cómo no voy a llorar si se me acaba de morir mi hijo, lo vamos a enterrar? ¿Cómo no voy a llorar si ya no tengo esperanza, ya no tengo más hijos, no tengo familia, no tengo esposo? Perdí toda la ilusión de seguir con vida. ¿Cómo no voy a llorar? Es más, en un funeral, generalmente cuando hay mucha gente, es como que va uno, habla con la persona afectada, ¿no? Con el familiar, y llora. Viene otro y llora. O sea, como que la persona va soltando, pareciese, ¿no? Sí. Ese dolor con cada uno de los que está ahí. Mirá, ¿Cómo decirle no llores? yo he notado algo en los sepelios, cuando voy a un lugar donde tengo que ir a saludar a la familia de la persona que partió o tengo que hacer el servicio, que de repente yo estoy hablando, suponete, con la esposa del que falleció, y de repente viene alguien a saludarla, y cuando esta señora se levanta, los dos se ponen a llorar. Y de repente hasta capaz que ni le dijo nada, solamente la abrazó, no hizo solamente falta la decirle abrazó nada. y ahí, ¿por qué? Porque las lágrimas son como la expresión exterior de la experiencia interior. Podés llorar de alegría, Sí, claro. pero la mayoría de las veces llorás de tristeza, es decir, algo se te desgarra en el alma que te lleva al llanto, que te lleva a esa impotencia de no poder cambiar una realidad que te golpea y te hace doler muchísimo. Y Jesús viene y dice, no llores, no llores, mujer, no llores. Toca el féretro y apenas lo toca todo se detiene. Ese toque yo creo que fue maravilloso, ¿no? Porque los que venían con Jesús y estaban detrás de él, decían, Jesús lo puede hacer. Los que venían con él decían, Jesús lo puede resucitar. Porque para él no había nadie posible. Ya habían visto a Jesús resucitar muertos. Decían, si este joven resucita, no nos vamos a sorprender. Jesús lo puede hacer. Jesús puede hacer lo que él quiera. Porque eran sus discípulos y estaban aprendiendo todo lo que Jesús hacía. Lo que pasaba era los del otro lado, los que venían con la viuda, los que venían llorando de tristeza, llorando de dolor, estando en una situación de amargura. ¿Sabe que hace muchos años atrás yo era un niño y uno, corriendo, jugando, cosas de niño, se caía y se ponía a llorar, 4, 5, 6 años, y lo primero que te decían era,
no llores. Y No más si llores. sos varón, los varones no lloran. Los hombres no lloran. Exacto. Yo soy un niño, no sé. Soy un niño que me lastimé la rodilla cayéndome y sin embargo te decían no llores. Y la expresión más machista, más vulgar y más terrible que he visto, llorar es de mujeres. Y yo digo, no, llorar no es de mujeres, llorar es del ser humano. Jesús lloró, Juan capítulo 11, versículo 35, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Cuándo lloró? Frente a la tumba de Lázaro. Minutos antes de que lo volviera a la vida. Entonces, ¿por qué lloró Jesús si sabía que lo iba a resucitar? Porque Jesús estaba en ese momento sintiendo como hombre la pérdida de su amigo. Exacto. Por más que él tardó hasta que esperó que muriera, él lloró. Lloró cuando vio con tristeza el lugar donde su amigo estaba enterrado. Lloró cuando te ve triste. Llora cuando te ve mal. Llora cuando te ve que estás desesperada, desesperado, que no sabes para dónde agarrar, para dónde salir, dónde buscar una solución. Jesús llora. Porque te ve en una situación que dice, sé que no es fácil, pero lejos de mí, No podés. nada pueden hacer. Y lloró frente a la tumba de Lázaro, porque Jesús tenía sentimientos, obviamente. Sin embargo, ese mismo Jesús le dice a una viuda que acaba de perder a su hijo, no llores. Todos se habrán por un instante, pues esos segundos eternos, esos segundos que la gente no entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Le dijo que no llore. Y algunos ya estaría pensando, qué cosa más increíble, ¿cómo le va a decir que no llore si es la única, el único escape que tiene la mujer de poder mostrar el dolor que tiene dentro? No llores. Se acerca y toca el problema. El problema estaba dentro de ese féretro. Y Jesús se acerca, ¿verdad? Y lo dice acá claramente, en Lucas capítulo 7. Dice que se detuvieron los que llevaban el féretro. Joven, a ti te digo, levántate. Cortito, lacónico, pocas palabras, pero en el mundo del espíritu fue un misil. Fueron, como por así decirlo, dos órdenes, ¿no? Uno a la madre, no llores, y al joven, a ti te digo, Porque ni levántate. siquiera les pidió que se detuvieran, simplemente tocó el féretro y ellos sintieron que tenían que detenerse. Joven, a ti te digo, ¿cómo podía escuchar si estaba muerto? Mira, el poder de la palabra de Dios. En el mundo espiritual todo tiene oído. Mirá, a mí me ha pasado que una vez, yo he ido a orar mucho a los CTI, a los lugares donde están las personas muy graves, y se dice, y yo lo he comprobado, que aunque la persona esté en estado de coma, el coma tiene 5 grados. El máximo es el Glasgow, que es un estado ya vegetativo de la persona, ¿no? La persona no responde a estímulos, no te escucha, nada. Eso dice la ciencia, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Yo te puedo asegurar que la persona escucha. Sí, claro. Y yo más de una vez, me acuerdo que una vez estaba orando por una señora que estaba en coma y hice la oración. Yo sé que el espíritu estaba ahí en ese CTI. Y yo oré por esa mujer y le agarré la mano fuerte y oré por su salud. Y te puedo asegurar que cuando yo terminé de orar y estaba en coma profundo, esa mujer me apretó la mano. Impresionante. ¿Viste? Es esas cosas que tú decís, va contra la lógica, porque esto no puede suceder, supuestamente no me está escuchando. Sí, te escucha. Aunque el espíritu esté ahí, pero te escucha. El alma de la persona no se fue, porque todavía su cuerpo está viviendo. Así que me han dicho, no pase a verlo, no pase porque está entubado, muy grave, en coma y no le va a poder responder nada. Y yo sé que sí. Bueno, lo cierto es que a mí me encanta esta palabra porque esta palabra nos da una esperanza increíble de cómo Jesús puede con la muerte. Cómo Jesús pudo con la muerte. Sabía que sobre ese joven estaba su alma todavía. Sabía que por más que se hubiera muerto, por más que alguno diga 30 segundos después de la muerte, ya la persona está en otra cosa, ya su espíritu o se salvó o se condenó, se pueden decir una cantidad de cosas. Yo sé que a una persona muerta que no tenía la capacidad de oír, Jesús le habla y la persona no solo escucha, sino que responde. Entonces, en el mundo del espíritu, todo tiene un porqué. Son claves que la Biblia nos dice de cómo algo que está totalmente muerto
Jesús le habla y le responde, porque en el mundo espiritual todo tiene oídos. ¿Viste alguna vez olas con oído? Nuestras palabras tienen un peso espiritual. Pero ¿viste las olas del mar? ¿Tienen oído? Jesús le habló y las olas respondieron. Sí. Porque en el mundo espiritual todo tiene oído. El viento tiene oído. Jesús le habló y el viento... Calmó la tempestad. Exacto. En el mundo espiritual todo tiene oído. No se olvide de eso. Tal vez usted está mirando algo que está muerto a sus ojos. Jesús lo puede revivir. Jesús lo puede restaurar. Jesús lo puede volver a la vida. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de decir, yo le creo a la palabra. No le creo a la circunstancia. Y sabés que acá hay que a veces cerrar los ojos a lo natural. Cerrar los ojos a lo natural, no mirar lo natural. Es decir, voy a creer por fe lo que dice la palabra. La palabra dice que Jesús dio una orden en el mundo espiritual y esa orden fue respondida. Jesús le dijo, no llores, porque ahora las cosas van a tener un giro increíblemente a los ojos de toda esta cantidad de gente que está acá. Lo primero que hizo, se acercó al féretro. Primero, se acercó a donde estaba el problema. Lo segundo, se detienen los que iban porque Jesús toca el féretro. Lo tercero fue hablar, decir la palabra. Y lo cuarto es que ocurre el milagro. Y los que te conocen son los que van a glorificar a Dios cuando Dios haga una obra en tu vida que los demás que te conocen la vean. Y tú digas, esto es un milagro, no sé qué fue lo que pasó. Estaba escuchando hablar de los milagros, le pedí a Dios una oportunidad y Dios me la otorgó. Y ¿saben una cosa? Su oración siempre va a ser escuchada de parte de Dios. Una cosa es que Dios la escuche y otra que la conteste, son dos cosas distintas. A veces Dios escucha oraciones y no las puede contestar. ¿Por qué? Porque la persona está en una situación muy comprometida delante de Dios y del mundo espiritual. Pero cuando la persona está bien con Dios y está en comunión con Dios, sin duda que la respuesta de Dios va a venir. Y ahí es cuando ocurre el milagro. Entre el no llores y el milagro hay unos pocos segundos que terminaron siendo claves para el testimonio de toda esa gente que, no sé, por decir algo, habría 1.500 personas ahí. Bueno, el testimonio para esa gente fue que ellos después contaban, Jesús paró el sepelio, tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Así nomás. Y como tú decías, ¿no? Los que venían con él, los que ya lo conocían, los que venían celebrando, sabían que algo grande iba a suceder. Exactamente, porque, ¿sabes una cosa? Hay una realidad, ¿no? Todo lo que Dios hace es grande. Aunque a nosotros nos cueste aceptarlo, entenderlo, todo lo que Dios hace es grande. ¿Cuál es el gran tema? Que hay momentos en que el trato de Dios con nosotros nos lleva a vivir una vida en la cual nosotros parece que lo vemos lejos. Parece que estamos en una situación en que decimos, uy, qué lejos debo estar de Dios porque no lo veo actuando en mi vida. Responde. Todo lo que viene a mi vida son problemas, todo lo que viene a mi vida son pruebas, y hay un momento en que digo, Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esto? ¿Cuándo va a venir la bonanza, la bendición? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y parece que no viene. Y no es que no venga, no es que Dios no esté actuando, y eso es lo increíble. Me pasa a mí, te pasará a ti, le pasará a la gente que nos mira. A veces uno dice, ¿será que Dios no va a actuar? ¿Será que Dios no va a hacer algo? ¿Qué le cuesta a Dios hacer un milagro? Pensás en una cantidad de situaciones y Dios no es que no tenga ni el poder, ni la gracia, ni la misericordia para hacerlo. A veces simplemente nos pide que nosotros caminemos en el medio de una situación adversa. Señor, ¿qué hago? Dijo Josué. Ahora no está Moisés. No. Moisés ya no está. Moisés está conmigo, está disfrutando. Ahora sos tú el que tenés que guiar a ese pueblo cruzándole el Jordán y haciendo que lleguen allá a la tierra prometida y pisen, que era la señal de la autoridad, ahora es nuestro, tenían que pisar. Sí, pero esta gente estaba acostumbrada a Moisés, no me van a hacer caso a mí. Y él le dice, dile al pueblo que marchen. Esa era la señal de autoridad. Josué tenía una señal de autoridad. Josué, Moisés ya no está, la gente te va a seguir. Dile al pueblo que marche. Y Moisés, al principio medio temeroso, dijo, bueno, vamos a marchar, a ver qué pasaba. Y se dio cuenta que toda la gente empezó a levantarse, empezó a tomar sus enseres y empezó a marchar. Y ahí se dio cuenta que Dios le respaldaba la autoridad.
40 años siendo el segundo y un día Dios le dice, ahora te quedaste tú. Y él hizo cruzar ese Jordán, de la misma manera que había aprendido el Mar Rojo con Moisés. Entonces, a veces nos pasa a nosotros que miramos la situación y decimos, hubieron unos cuantos que pasaron los 12, hubieron unos cuantos que habían pasado el Mar Rojo y terminaron 40 años después pasando el Jordán, hubieron gente que pasó las dos. Y a veces uno dice, ¿por qué tengo que pasar por una situación así? Otro momento difícil, ¿Por ¿no? qué tengo que pasar por una situación así? Venía saliendo de uno cuando ya Sí, tengo otra. Como esta estaba mujer, en una ¿no? etapa de mi vida tranquilo y de repente me vinieron unos sacudones, unos problemas y Dios dice, después de esto viene una bendición que ni tú te la estás esperando, ¿no? Y yo digo, qué bueno que es Dios, porque Dios no hace nada si no tiene propósito. Dios no hace nada librado al azar. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. No, Dios hace todo con propósito. El propósito del Mar Rojo fue demostrarles que Él peleaba por ese pueblo que venía perseguido. El propósito del Jordán era que ellos tuvieran el suficiente estímulo de cruzarlo, porque ya estaba la tierra, que por más de 40 años ellos estuvieron esperando que se cumpliera la promesa. O sea que eso fue algo glorioso, algo hermoso, que después lo contaron por generaciones, pero que en el momento que lo vivieron fue traumático. Tal vez usted está pasando por cosas traumáticas, tal vez usted está pasando por cosas que se pregunta o dice, ¿cómo voy a salir de todo esto? Y parece que no viniera una respuesta de parte de Dios. Yo le quiero decir algo, Dios sigue teniendo todo bajo control. Parece increíble lo que yo le estoy contando, parece increíble lo que le estoy diciendo, pero es una realidad. Dios sigue teniendo todo bajo control. Y usted dirá, ¿cómo va a estar bajo control todo? ¿Cómo Dios va a tener todo dominado? Si yo le estoy pidiendo hace mucho que haga algo y hasta ahora no lo ha hecho. Y yo le digo, espere unos minutos, que en la segunda parte, sobre el final de este espacio, vamos a estar orando para los imposibles de Dios. Estamos predicando Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, donde hay un imposible. Acá hay imposible. El joven estaba muerto, hacía varias horas que estaba muerto, ya lo llevaban al cementerio y en el camino al cementerio ocurre el milagro. Es decir, tal vez en el momento que menos lo esperaron. Tal vez usted no se dé cuenta que Dios nunca jamás va a usar lógica humana para hacer algo. Dios no nos va a pedir permiso para hacerlo. Dios no nos va a pedir que nosotros le demos la orden de que lo haga, porque así no actúa Dios. Dios actúa a pura gracia y misericordia, sabiendo qué cosas tenemos nosotros como necesarias, cuál es nuestra necesidad, cuál es, Señor. A veces te estoy pidiendo un auto y en realidad un carro, llámele como quiera, estoy pidiendo eso, pero en realidad estoy necesitando otra cosa. Es decir, la Biblia dice, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, la manera de pedir bien, ¿cuál es? Señor, haz un milagro. Dios es experto en milagros. El milagro es cuando se quiebra una ley natural de la física y de la lógica, y Dios lo puede hacer. Dios puede hacer un milagro en su vida, puede hacer un milagro en su economía, sin necesidad que usted haga ningún tipo de pacto ni locuras como andan haciendo por ahí algunas personas. No, usted tiene que creer lo que dice la palabra. Hay contrasentidos de la Biblia, parecen que son contrasentidos, diciendo, lo más chico de Dios salva a lo más grande del ser humano. ¿Cómo por sus llagas nosotros podemos ser curados? Es una locura, por sus llagas somos nosotros curados, sí. Por la llaga de Cristo nosotros recibimos la salvación. ¿Por una llaga? Sí, por una llaga. Es decir, parece insólito que si yo quiero ser una persona que reciba grandes cosas de parte de Dios, tengo que darle a Dios el 100% de lo que Él me dio. Parábola de los talentos. Me diste 5, aquí tenés 5. Me diste 2, aquí tenés 2. Me diste 1, te doy la excusa porque lo enterré. Hay mucha gente así. Dándole a Dios el 100%, trabajando para Dios, haciendo cosas para Dios, y hay otros que dan el mínimo necesario o ni siquiera el mínimo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De creer. Si yo tuviera que decir el título de esta meditación, diría no llores más, no llores, porque a Dios no se lo conmueve por nuestro llanto, a Dios se lo conmueve porque nosotros sigamos caminando detrás de Él, aunque no entendamos el proceso. Aún sin entender hacia dónde vamos, si vamos detrás de Jesús, dejemos que Él trace el camino y sigamos ese camino. Que tal vez pueda ser difícil, pueda ser duro, pueda no entender el por qué me pasa lo que me pasa, pero ¿saben una cosa?
Dios mira tu corazón. Y cuando mira tu corazón y sabe que a pesar de todo le decís, Señor, me conformo con lo que quieras darme, me conformo. No voy a pedirte excesivamente, no voy a estar pidiendo locuras, solo te pido misericordia. Y la misericordia va a venir. Y después vienen, nos alcanzan, dice la Biblia, vienen detrás de nosotros una cantidad de bendiciones que de repente no estaban en mis planes. Porque Dios no precisa que yo lo piense para dármelo. Dios me va a sorprender. Y me va a sorprender de una manera que de repente, bueno, como digo, estoy diciendo ahora, ¿no? Capaz que no están los planes de nadie. No llores. No llores. ¿Es difícil lo que está pasando? Sí. ¿Es inentendible? También. ¿Le has pedido a Dios que te quitara esa yugo, esa cosa tan terrible que ha venido sobre tu vida? El aguijón que decía Pablo, Señor, quítame el aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en lo que tú estás viviendo como debilidad, en eso que es tan terrible. Señor, no puedo con esto. ¿Qué hago con esto, Señor? Y Dios dice, sigue, sigue. Mi gracia es suficiente para que te alcance todo. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero mientras hacemos la pausa, acá es donde yo quiero pedir a la gente que nos mande un mensaje. Exacto, seguimos recepcionando cada uno de los pedidos de oración porque queremos, antes de finalizar este programa, poder estar orando por cada uno de ellos. Exacto. Hacemos una breve pausa, un par de minutos, un tema musical, y prepárese porque al final del cierre de la segunda parte vamos a estar orando, y yo voy a estar orando porque así como Dios le dijo a usted no llores, es porque tiene un plan trazado para usted, para que usted hoy mismo llegue a la victoria. ¡Eso! Se viene. Hoy le canto al Creador de los cielos y la tierra, aquel que sustenta todo con la palabra de su poder, el mismo que dio su vida y perdonó mis pecados. Hoy le canto agradecido, le dio sentido. Bueno, muy bien, estamos en la segunda parte. Recuerde que sobre minutos finales de esta segunda parte vamos a estar orando por un milagro sobre su vida. Vamos a estar orando para que usted se reconcilie nuevamente con Dios, y también para los que por primera vez han entendido que necesitan la salvación, que esta no es la única vida que viven, y hay otra que es eterna, es más importante, es 100% espiritual. Bueno, que se prepare para esa vida. El salvoconducto es Cristo. Por eso vamos a estar orando, pero en los minutos finales del espacio. Ahora seguimos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17, donde Jesús va a la ciudad de Naín. Al entrar a la ciudad ve salir todo aquel sepelio donde un joven había muerto, hijo único de una viuda. Esa viuda iba desconsolada, por más que estaba rodeada de gente, todos llorando. Jesús dijo 2 palabras: no llores. Mandó a detener el féretro, y poniendo su mano sobre el féretro: muchacho, a ti te digo, levántate. Y sabe que ese muchacho, cuando empezó a hablar, yo no sé las cosas que diría, probablemente estaría azorado de todo lo que fue el mundo espiritual que le permitió ver después de la muerte lo que existía. Y lo más importante, que se lo entrega a su madre: acá está tu hijo. El que llevabas al cementerio, sí, acá está. Le devolvió la vida, le devolvió los sueños, la esperanza, la alegría, el futuro. ¿Cuántas cosas le devolvió a esa mujer? Y al muchacho también. O sea que ya no era que el 50% de los que venían con Jesús estaban contentos y el otro 50% que estaba con la viuda estaban tristes. Ahora el 100% de la gente que estaba ahí no entendía nada, pero tiraron el féretro y dijeron: Jesucristo es el Señor. Qué tremendo, ¿no? Ahora bien, de acuerdo a esta palabra, Dios te dice: no llores. No llores por tu matrimonio, no llores por tus hijos, no llores por el futuro, no llores por la casa, no llores por el trabajo, no llores porque Dios puede hacer un milagro hoy mismo sobre tu economía, sobre tu vida. Dios no necesita otra cosa que le creas. Dios está buscando gente que le crea y gente que se mantenga en la fe, no gente inestable de que un día creo, al otro día dejo, un día voy a la iglesia, qué lindo, me encantó, voy a volver, no pisan más. Dios no quiere esa bipolaridad espiritual de personas que un día están eufóricas en Dios y al otro día están depresivas en el mundo porque ya no saben para dónde agarrar.
Dios quiere hacer un milagro en tu vida, te lo puedo asegurar por la palabra. Para Dios no es un problema hacer un milagro, sino para Dios es un problema que hayan personas que se mantengan aún con fe, aunque el milagro todavía no haya sucedido. Yo sé que después que aparecían los milagros, cuando vieron a Lázaro, quedaron todos impresionantemente conmovidos, lloraban todos. No solo la familia de Lázaro, no solo María y Marta, todos lloraban. Y era la algarabía y el haber visto que Jesús hacía milagros. Esa gente nunca se imaginó que Jesús vino a romper con todos los paradigmas que la lógica humana ha puesto en nuestra cabeza. Que nosotros somos personas siempre con la misma filosofía y el mismo cuadradito, y de ahí nos salimos. Y Dios dice, no es con tu lógica, no es con tu manera de pensar, no te imagines cómo Dios lo va a hacer, simplemente lo va a hacer. Y te digo más, hay gente que hoy se va a asombrar de ver el poder de Dios en acción en sus propias vidas. ¡Wow! Y esto no lo digo yo, no lo prometo yo, esto está acá, en este libro. En este libro dice que en este tiempo nosotros veríamos cosas mayores que las que están escritas acá. ¿Sabe cuál es lo mayor que nosotros podemos ver? Una persona que iba rumbo al infierno, dar 180 grados y cambiar su destino. Una persona que se iba a la condenación, esa persona recibir el perdón de Dios y volver a ese camino que Dios tenía para ellos desde antes de que nacieran. Así que Dios tiene para ti cosas hermosas, cosas grandes, pero también digo, porque también lo tenemos que decir, Silvana, que los tiempos que se vienen van a ser difíciles. Complicados. Ya se están viviendo cosas que quizás antes no se veían o se veían muy raramente. No, yo vos sabés que creo que no estamos preparados para lo que viene. Yo escuché pastores decir, son posiciones teológicas, ¿no? Que la iglesia no pasa por periodos de tribulación, ¿sí? Lo que no pasa la iglesia es por la gran tribulación con mayúscula que aparece en el Apocalipsis, porque precisamente la gran tribulación de Apocalipsis es porque no va a estar el Espíritu Santo claro, acá. Son dos cosas distintas, la tribulación y la gran Pero tribulación. todo lo que dice Mateo, mira, capaz que, no sé si hemos hablado mucho de Mateo 24, pero tal vez hagamos un programa. Lo que se cumplió, lo que se está cumpliendo y lo que se va a cumplir. Porque Mateo capítulo 24 es como si tú, en aquel tiempo, 2000 años atrás, miraras el informativo hoy, las noticias hoy, y dijeras, qué increíble, todo esto está pasando. Muchas cosas que están acá están pasando. Sí, sí. Y hay gente que se está dando cuenta, ¿no? Sí. Gente que de repente no creía en Dios y que diga, wow, esto yo lo había escuchado como algo. Yo escuché una expresión de una persona que dijo, ¿no tendrán razón los cristianos? Y era judío esa persona. Dijo, ¿no tendrán razón los cristianos? Que los cristianos son los que viven diciendo que esto va a pasar. Bueno, va a pasar. Y yo creo que la iglesia hoy no está preparada para la persecución que está habiendo en Europa y en algunos lugares está habiendo muchísima persecución. La iglesia no está preparada. Lo que ha crecido el Islam y lo que ha crecido los grupos radicales, los grupos fundamentalistas y todo lo demás, es el odio brutal que tienen hacia todo lo que sea cristiano. Todo lo que sea cristiano ellos lo quieren eliminar de la faz de la tierra. O sea que la iglesia va a ser perseguida. Las autoridades no van a ponerle freno, no van a poder ponerle freno a lo que está escrito acá. Entonces va a ser para otro programa, pero va a ser interesante porque vamos a ver que entre otras cosas van a haber momentos en que vamos a ver la gloria de Dios de una manera impresionante. Yo, por ejemplo, yo siempre digo, no sé de qué país nos están mirando, pero yo quiero hablar por Uruguay, que es nuestra tierra. Yo creo que tiene que haber un movimiento grande de parte de Dios en los cimientos de este país. En los cimientos de este país. Es un país chiquito entre Argentina y Uruguay que se formó como una cuña ahí en el medio para que no hubieran tanta frontera entre ellos. Somos un país chico, pero yo creo es el país menos evangelizado de las Américas. Muy ateo. Un gran porcentaje. El país menos evangelizado de Iberoamérica.
Sin embargo, yo creo que Dios va a levantar el Uruguay de una manera gloriosa, en un avivamiento sin precedentes que nunca ocurrió y que va a empezar a ocurrir. Y yo digo, no estamos lejos de ese mover de Dios grande, ¿no? Yo lo creo, lo espero. Aunque pasen los años, lo sigo esperando porque sé que algo grande de parte de Dios va a venir sobre el Uruguay. Estamos todavía con tiempo, pero no quiero dejar de decirles que dentro de unos minutitos nada más vamos a orar por su necesidad para que Dios haga un milagro en su vida. Su economía, su familia, su salud, su trabajo, todo lo que involucra su vida necesita un milagro. Pues bien, vamos a orar. Vamos a orar por personas atadas, por personas que espiritualmente están que no pueden más. Están trabajadas, como dice Mateo 11:28. Vengan a mí los trabajados, los cansados, yo los haré descansar. Bueno, hay gente que no puede más, ya no sabe cómo, no tienen fuerzas ni para levantarse en la mañana. Están todo el día agotados, todo el día cansados. Espiritualmente se sienten así. Por esa gente vamos a estar orando. Vamos a estar orando para que Dios haga un milagro en su vida y ese milagro no le quede la más mínima duda que es Dios obrando en usted. Para cerrar esto, Dios le dice a usted, no llores. Dios le dice a usted, tranquilo, yo puedo con lo que para ti es un drama, para ti es un problema. Ya no tenés ni ganas de vivir, no tenés ganas de vivir, entonces este programa es específicamente para tu vida. Porque Dios no solo te va a devolver la gana de vivir, sino que Dios es el suficiente motivo que tú necesitas para levantarte. Y es Él el que te va a dar las fuerzas, es Él el que te va a ayudar, es Él el que te va a sacar adelante. No te van a quedar dudas que es Dios obrando en tu vida. Yo estoy, ya que me encantaría, pero todavía tenemos tiempo. Por eso te decía, nosotros estamos como esa multitud que seguía a Jesús, sabía de lo que Jesús era capaz. Programa a programa nosotros sabemos que Dios es real, que hace milagros y nos da esas ganas de poder compartir para que otros conozcan. Bueno, quizás alguna vez han escuchado hablar de Jesús, pero no han visto sus milagros realmente y están necesitando un milagro. Nosotros somos de esos que, bueno, hemos visto la gloria de Dios y la mano de Dios obrando en nuestras vidas y es por eso que lo queremos compartir con toda la audiencia, ¿verdad? Sí, mirá, Dios puede cambiar el diagnóstico. Vinieron los médicos y dijeron, mire, la solución sería empezar un tratamiento y hacer una intervención quirúrgica, a ver si podemos frenar esto, y está muy complicado todo, y Dios hacer que desaparezca la enfermedad. Yo lo creo. Sí, tal cual. Lo hemos visto dentro de nuestra iglesia también. Hace unos meses se estuvo orando por una persona que tenía cáncer, un hombre, y bueno, él empezó a hacer sus estudios, ¿no? Y empezó a hacer caso a los médicos, y resulta que cuando le hacen uno de los últimos estudios, ya no tenía más cáncer. Dios hace como Él quiere, Silvana, Dios hace como Él quiere. ¿Cuál es el problema? Que a veces a mí la fe no me alcanza. Yo creo que tengo que tener una fe sobrenatural para que el milagro ocurra, y no es así. No tengo que tener ni el don de la fe ni la sobrenaturalidad de la fe. Tengo que tener una fe simple. Por eso Jesús dijo, como el grano de mostaza, chiquitito, pero que surte efecto en el mundo espiritual cuando yo le creo. Yo le creo a esta palabra. Jesús me está diciendo, no llores. No te preocupes por lo que está pasando en tu familia, no te preocupes por lo que está pasando en tu economía, porque yo en un día puedo dar vuelta a las cosas. ¿Sabés qué me viene a la mente? Aquellos 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad, a punto de morirse de hambre, había una hambruna sobre la tierra, y ellos dicen, ¿y si vamos al campamento de los sirios? Y nos van a matar. Y si nos matan, nos morimos. Si tenemos... Sí, ya está todo perdido. Ya estamos perdidos, somos leprosos, no tenemos comida, estamos muertos de hambre. Si nos matan, nos hacen un favor. Pero ¿y si nos dan de comer? Bueno, vamos. Y cuando van, encuentran que el campamento de los sirios había quedado sin gente, habían huido todos. ¿Qué fue lo que escucharon? Un milagro. Entonces, ellos empezaron a comer y a tomar cosas y después dijeron, somos egoístas. Somos 4 y estamos agarrando todo lo que hay en una ciudad. Vamos a decirle, ¿a quiénes? A los mismos que los habían echado de la ciudad por la lepra. Y fueron y bendijeron a todos. Después terminaron siendo héroes, ¿no? Porque todos ellos estaban comiendo estiércol de paloma y lo pagaban todavía. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Es como que enfrenta las leyes naturales y es ahí donde ocurre un milagro. Pero fue en horas, de un día para el otro, las cosas que no había nada, absolutamente nada para comer, que comían desechos de paloma,
Y ellos al otro día estaban Están comprando comiendo harina manjar. y comprando todo, y comiendo y haciendo sus comidas, y todo por 4 personas que dijeron, ¿qué te parece si nos arriesgamos y nos vamos? Si nos dan comida, vivimos, y si nos matan, morimos y punto. Pero se jugaron. A veces hay que jugársela, ¿eh? A veces hay que tomar una decisión así, de decir, bueno, perdido por perdido, ¿y qué tal si le creo? Y eso es lo que yo le quiero proponer a usted. ¿Qué tal si le creemos a Dios? ¿Qué tal si le creemos a la palabra cuando Dios te dice no llores? Si sabe tu situación, si sabe cómo estás, pero te quedaste escuchando este espacio. Y en este espacio te queremos decir, esta expresión, no llores, ay, yo me siento feliz porque sé la ola de milagros que viene sobre la gente. Vas a ver la cantidad de personas que nos van a empezar a escribir de que van a recibir el milagro. Lo van a recibir, créalo, lo van a recibir. Porque si fuera yo el que se lo prometo, dude. Pero es Dios que te dice no llores. Es Dios que te dice, tranquilo, yo puedo con lo que te pasa. Yo puedo cambiar tu realidad, yo puedo cambiar tu necesidad, yo puedo cambiar el diagnóstico, yo puedo cambiar la decisión de un juez, yo puedo cambiar un montón de cosas. Y no se necesita apelación, se necesita fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uy, pero está todo complicado. Es que yo ya perdí las esperanzas. ¿Sabe cuántos hombres de la Biblia perdieron las esperanzas? Le cuento de Elías, cuando estaba debajo del enebro. Se acostó debajo de un árbol y dijo, no soy mejor que mis padres, quiero cerrar mis ojos y a desaparecer de este mundo. Ya no quiero vivir más. Fíjese la depresión que tenía ese hombre que no quería vivir más, siendo el profeta de fuego, pero la depresión le había alcanzado. Tal vez la depresión le alcanzó a usted. Tal vez la depresión le hace ver a usted una realidad tan oscura que usted dice, es que no, ya no tengo esperanza, no creo que algo pueda suceder. Y yo digo, sí, sí, tenga esperanza. En Dios se puede tener esperanza. Y digo, pobre aquellos que no creen en Dios, pobre aquellos que no le creen a la palabra, pobre aquellos que están luchando para salir adelante cuando ven que es imposible, porque va a haber un momento que vas a perder la fe. Pero acá no, acá se trata de volver a tener fe. Y si la perdiste, volvésela a pedir a Dios, Señor, dame fe. Hay una canción muy viejita que dice, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Desde un clamor, ¿Da? ¿no? Dame fe, Señor, dame fe. Y Jesús dijo, no es necesario pedir aumento de la fe, sino la orientación correcta. Si tenés un grano de mostaza, que es chiquitito, dentro de unos meses podés tener un árbol. Todo es cuestión de fe. Por eso lo dijimos al principio y lo decimos ahora. Esta historia que nos narra Lucas capítulo 7 es una historia dramática, es una historia de 2 llantos. El llanto de la alegría, el llanto de la tristeza que se chocan en la puerta de la ciudad de Naín para hacer uno de los milagros más impactantes de aquella época. Un joven, vaya a saber qué fue lo que provocó su muerte, pero que en determinado momento ese joven vuelve a la vida. Yo me encantaría que un día Dios me hiciera conocer en el cielo las palabras que ese joven dijo cuando volvió a la vida. Está escrito acá que dice que el joven empezó a hablar. Empezó a hablar. ¿Qué habrá hablado ese joven? Las cosas que habrá dicho. Bueno, debe ser interesante saberlas, pero no es tan importante. Lo que sí es importante que estamos acercándolos a un momento muy crucial. Todavía tenemos tiempo como para que usted se comunique con nosotros y nos haga saber su necesidad. ¿Dónde quiere usted que Dios haga un milagro? Jesús, y esto es importante, Jesús cuando iba a hacer un milagro, a cualquiera de ellos, Bartimeo, ¿qué es lo que tú quieres? Y es evidente, Señor, ¿te tengo que decir? Sí, me tenés que decir, bueno, quiero volver a tener vista. ¿Por qué Jesús le preguntaba a un ciego qué quería? Porque el ciego le podía pedir otra capa, le podía pedir que la gente fuera más generosa con él, pero él sabía que su necesidad era la visión que no tenía, y le dijo, Señor, quiero volver a ver. Y Jesús esperó que ese hombre se decidiera, y una vez que ese hombre se decidió, entonces recuperó lo que había perdido. Tal vez hoy usted pueda empezar a recuperar muchas cosas que usted perdió. Tal vez usted perdió su familia,
Tal vez sus malas decisiones, sus malas acciones hicieron que usted terminara perdiendo su familia. Tal vez los vicios, tal vez las locuras que un ser humano puede llegar a cometer, hagan que usted de repente llegue a perder su propia familia, su propia dignidad, su ministerio, las cosas que usted hacía para Dios con tanta alegría, con tantas ganas, y que un día por diferentes motivos terminó perdiendo todo. Y no debe haber persona más triste que aquella que se aleja de las cosas de Dios, a veces por malas decisiones, a veces por el hombre, a veces por cosas que le pasaron, por experiencias negativas, pero que Dios está esperando para darle una nueva oportunidad. Yo creo que Dios quiere darle a usted una nueva oportunidad. Que Dios le quiere bendecir y decirle, yo sigo esperando por ti. Yo sigo creyendo de que tú lo puedes hacer. Y cuando uno piensa en eso, piensa, Dios me dará a mí una oportunidad. Sí, siempre da oportunidades. ¿Será que Dios me...? Pero mirá que en la iglesia no me la dieron. Mirá que los pastores no me la dieron. Los hermanos me ven y no me saludan. Nadie me ve y me da una oportunidad. ¿Dios me podrá dar una oportunidad así? Dios da oportunidad. Dios da una oportunidad. Dios restaura. Dios restaura. Mire, hace poco miraba las escaleras, los pasamanos, digamos, de una escalera de mármol de un monumento histórico de acá de la ciudad de Montevideo. Y habían hecho en carpintería una restauración. Imagínate lo que era hacer toda la vuelta de madera así, bueno, y toda labrada. No sé los meses que tardó en hacerse ese trabajo, que realmente lo hizo gente muy conocedora del oficio. Y fueron mostrando el proceso que se fue haciendo todo eso, y uno dice, qué tremendo todo lo que debe haber costado hacer eso. Pero cuando tú lo veías terminado, decías, valió la pena los meses que hubo que trabajar en esto. Bueno, así somos nosotros en la mano de Dios. Somos como el alfarero con el barro, buscando la forma. Es interesante el alfarero, porque el alfarero transforma el barro que usted pisa en cerámica de primera calidad. Y termina siendo una obra de arte. Una obra de arte que de repente vale mucho valor. No te imaginas que eso surgió del barro. Dios nos sacó del barro nosotros. Sí es. Dios nos sacó del barro de este mundo en el cual no teníamos esperanza ni alegría. Y Dios te está diciendo, cree. Al que cree, todo le es posible. Todo, absolutamente todo le es posible. ¿Vamos a orar? Sí, me interesa que podamos estar orando por cada una de las personas. Me ha pasado y me sigue pasando que dirigir la oración me emociona mucho porque estoy convencido que hay miles de personas ahí que están diciendo, ahora voy a repetir la oración. Y el Espíritu Santo está sobre esas personas para decirle, dame tu corazón y ahora vas a ver el cambio. Este es el momento. Este es el momento. Yo voy a hacer una oración y usted la repite conmigo. Mientras usted va repitiendo esta oración, mire, va a empezar a ver la transformación en su corazón. Va a empezar a ver cómo Dios empieza, como dice la Biblia, sacando ese corazón de piedra y poniendo el corazón del Espíritu Santo en su vida. Es decir, empieza a tocarlo, empieza a bendecirlo. Es algo que tal vez con palabras es difícil explicarlo, pero Dios, una parte de Dios empieza a morar en su corazón, empieza a vivir dentro de usted. Repita conmigo, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, confieso que Jesucristo vino a esta tierra, que caminó entre nosotros, que predicó el reino y llegó a la cruz para entregar su vida en lugar que me correspondía a mí. Confieso que murió por mis pecados y que como Él no tenía ninguno, al tercer día resucitó y es el Señor. Así que yo recibo la salvación que Jesús ganó por mí en la cruz, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Recibo a Jesús como mi Salvador personal y lo hago el Señor de mi vida. Y ahora te pido que un ángel escriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando parta la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Y te doy gracias por haberme recibido en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Padre,
Oro por aquellos que una vez hicieron esta oración, pero por diferentes motivos, Señor, se alejaron. Aquí no importa, Señor, si es que se fueron o se apartaron por un ministerio, por un pastor o por alguien de la iglesia. Nosotros aquí con Silvana les pedimos perdón en el nombre de la iglesia para que esas personas cierren la herida que le produjo la misma congregación. Y te pido que ellos vuelvan a recibir el Espíritu Santo con el gozo que lo hicieron la primera vez, para que ahora tú los guíes y ellos puedan entender que tú los compraste a precio de sangre y que ahora te pertenecen a ti. Y también, Padre, dejo para el cierre orar por milagros, Señor. Por esos milagros que mucha gente en este momento te está pidiendo, Padre. En la economía porque están pasando mal, en el trabajo, Señor, que parece que las puertas se cierran, pero también en la salud, también en la familia, en los vínculos familiares que a veces se erosionan o se rompen. Tú eres, Señor, un Dios que restaura. Te pido que restaures a esa familia que está dividida, separada. Te pido que restaures los matrimonios, que restaures la relación con los hijos y que te glorifiques, Padre, en un montón de personas que ahora te están pidiendo tu intervención divina en un milagro, Señor, en algo sobrenatural que venga sobre sus vidas. Y te doy gracias, porque sé que ya lo estás haciendo en el nombre poderoso de Jesús, en quien te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ahora sí, estamos recontentos y ya nos estamos terminando. Estamos terminando el programa, pero nos vamos con esa satisfacción de que cada persona recibió de parte de Dios lo que Dios tenía preparado para su vida. Tienen una manera de comunicarse, si quieren, ¿no? Que es a través del canal de la Iglesia Tierra de Bendición aquí en Uruguay, que es todo junto, Tierra de Bendición y al final es UY, Tierra de Bendición UY, todo junto, Tierra de Bendición UY, y ingresan allí y cada vez que nosotros publicamos una predicación, una enseñanza, allí la pueden ver. Así que muchísimas gracias porque tenemos muy poquititos asociados al canal, tenemos muy poquititos. Nos gustaría que si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Tierra de Bendición UY. Y va a estar en contacto con nosotros. Y ahora nos vamos y nos despedimos hasta la semana que viene y volvemos conociendo la verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.